la palabra como medio de comunicación indispensable en nuestra vida. La palabra es un elemento fundamental en la comunicación humana. Es el medio más directo y natural para expresar nuestros pensamientos, sentimientos e ideas. A través de la palabra, podemos comunicarnos con otros. La palabra nos permite compartir información, ideas, emociones y experiencias con otras personas. Construir relaciones. La palabra es la base de las relaciones interpersonales. Nos permite conectar con otros, crear vínculos de amistad, amor o confianza, y fortalecer las relaciones existentes. Influir en el mundo. La palabra tiene un poder transformador. Puede inspirar, motivar, persuadir, educar y generar cambios en el mundo. Expresar nuestra identidad, la forma en que hablamos, el vocabulario que utilizamos y la manera en que nos expresamos revelan mucho sobre nuestra cultura, nuestros valores y nuestra personalidad. Pensar y razonar. La palabra es la herramienta que usamos para pensar y razonar. Nos permite analizar información, formular ideas, resolver problemas y construir conocimientos. En resumen, la palabra es un medio de comunicación indispensable en nuestra vida. Es la herramienta que nos permite conectar con el mundo que nos rodea, construir relaciones, expresar nuestra identidad y transformar el mundo. La palabra, como herramienta de comunicación, ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y avances tecnológicos de cada época. Desde los primeros intentos de comunicación hasta las formas más sofisticadas de expresión, la palabra ha desempeñado un papel crucial en la construcción de la civilización humana. Los orígenes de la comunicación. La historia de la comunicación se remonta a los inicios de la humanidad. Los primeros humanos se comunicaban a través de gestos, sonidos y expresiones faciales. La voz humana fue la primera forma de comunicación, permitiendo la transmisión de información y la creación de vínculos sociales. 5. La comunicación no verbal también jugó un papel fundamental, utilizando señales visuales y táctiles para transmitir ideas y emociones. El surgimiento de la escritura. La invención de la escritura marcó un hito en la historia de la comunicación. Alrededor del 3500 AC, los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, un sistema de símbolos que permitía registrar información de manera permanente. 4. La escritura permitió la transmisión de conocimientos a través del tiempo y el espacio, abriendo camino a la formación de culturas y civilizaciones. La imprenta y la difusión del conocimiento. La invención de la imprenta en el siglo XV revolucionó la comunicación. Johannes Gutenberg desarrolló un sistema de impresión con tipos móviles, lo que permitió la producción masiva de libros y periódicos. La imprenta democratizó el acceso al conocimiento, facilitando la difusión de ideas y la expansión de la cultura. La era digital y la comunicación instantánea. En el siglo XX, la tecnología digital transformó la comunicación. El desarrollo del teléfono en 1876 permitió la comunicación instantánea a distancia. La radio y la televisión se convirtieron en medios de comunicación masivos, llegando a millones de personas en todo el mundo. Con la llegada de Internet en la década de 1990, la comunicación se volvió global e instantánea. La evolución continua. La palabra como herramienta de comunicación continúa evolucionando. Las redes sociales y las plataformas de comunicación digital han transformado la forma en que nos comunicamos, creando nuevas formas de expresión e interacción. La inteligencia artificial y la realidad virtual están abriendo nuevas posibilidades para la comunicación, desafiando las fronteras de la expresión humana. En conclusión, la palabra ha sido una herramienta fundamental en la historia de la humanidad, permitiendo la construcción de culturas, el desarrollo de conocimientos y la expansión de la civilización. Desde los primeros intentos de comunicación hasta las formas más sofisticadas de expresión, la palabra ha evolucionado constantemente, adaptándose a las necesidades y avances tecnológicos de cada época. La comunicación digital ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, pero la palabra sigue siendo un elemento esencial en la construcción de la identidad humana y la formación de vínculos sociales. La invención de la escritura, alrededor del 3500 AC, tuvo un impacto profundo en la evolución de la comunicación oral. Si bien la escritura no reemplazó la comunicación oral, la complementó y, en cierto modo, la transformó. Estandarización y formalización. La escritura permitió registrar y preservar el lenguaje hablado, lo que llevó a la estandarización de la gramática y la ortografía. Esta estandarización, a su vez, influyó en la manera en que las personas hablaban, haciendo que la comunicación oral fuera más formal y estructurada. Desarrollo de la retórica. La escritura permitió la creación de textos literarios y discursos, lo que impulsó el desarrollo de la retórica y la oratoria. Los oradores comenzaron a utilizar técnicas de persuasión y argumentación, influenciados por los textos escritos,
haciendo que la comunicación oral fuera más elaborada y persuasiva. Expansión del conocimiento. La escritura permitió la transmisión de conocimientos a través del tiempo y el espacio, lo que impulsó el desarrollo de la educación y la cultura. La comunicación oral se convirtió en un medio para compartir y discutir ideas y conceptos que habían sido registrados en textos escritos, lo que enriqueció la conversación y la hizo más compleja. Separación entre habla y escritura. La escritura también condujo a una mayor separación entre el lenguaje hablado y el escrito. Las formas de expresión oral y escrita comenzaron a desarrollar sus propias características y normas, lo que llevó a la aparición de diferentes registros lingüísticos. En resumen, la invención de la escritura tuvo un impacto significativo en la evolución de la comunicación oral, influyendo en su formalización, desarrollo de la retórica, expansión del conocimiento y la creación de diferentes registros lingüísticos. La escritura no reemplazó la comunicación oral, sino que la complementó y la enriqueció, creando una interacción dinámica entre ambas formas de expresión. ¿Qué tipo de cambios en la estructura del lenguaje oral se produjeron con la aparición de la escritura? La aparición de la escritura tuvo un impacto significativo en la estructura del lenguaje oral, introduciendo cambios en la forma en que las personas hablaban y se comunicaban. Estos cambios se pueden observar en 1. Mayor formalidad y estructura. La escritura, al ser un sistema de registro permanente, requirió mayor precisión y formalidad en la expresión. Esto se tradujo en una mayor atención a la gramática, la sintaxis y la ortografía en la comunicación oral. Las personas comenzaron a hablar de manera más estructurada y formal, con un mayor cuidado en la elección de las palabras y la construcción de las frases. 2. Desarrollo de la retórica. La escritura permitió la creación de textos literarios y discursos, lo que impulsó el desarrollo de la retórica y la oratoria. Los oradores comenzaron a utilizar técnicas de persuasión y argumentación, influenciados por los textos escritos. La comunicación oral se volvió más elaborada, con un mayor uso de figuras retóricas y estrategias de comunicación persuasiva. 3. Mayor complejidad y precisión. La escritura permitió la codificación de conceptos abstractos y la transmisión de información compleja. Esto llevó a un mayor uso de vocabulario especializado y una mayor precisión en la expresión oral. Las personas comenzaron a hablar sobre temas más complejos y a utilizar un lenguaje más preciso para transmitir sus ideas. 4. Separación entre habla y escritura. La escritura creó una distinción entre el lenguaje oral y el escrito. El lenguaje oral se volvió más coloquial y espontáneo, mientras que el lenguaje escrito se volvió más formal y elaborado. Se desarrollaron diferentes registros lingüísticos para la comunicación oral y escrita, con características y normas específicas para cada uno. 5. Diversificación de la comunicación. La escritura permitió la creación de diferentes géneros textuales, como la poesía, la narrativa, la filosofía, la ciencia, etc. Esta diversificación se reflejó en la comunicación oral, con la aparición de diferentes estilos de conversación y la adaptación del lenguaje a diferentes contextos y propósitos. En resumen, la aparición de la escritura tuvo un impacto profundo en la estructura del lenguaje oral, conduciendo a una mayor formalidad, complejidad, precisión y diversificación en la comunicación. La escritura no reemplazó el lenguaje oral, sino que lo complementó y lo transformó, creando una interacción dinámica entre ambas formas de expresión. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.